Amigas y amigos de Cinéfilos en Apuros, bienvenidos sean. Yo soy Elías Leonardo y en esta ocasión vamos a platicar de La Gran Seducción, esta película mexicana que recién llegó a Netflix y que se trata de un remake de una película que en 2013 protagonizó Brendan Gleeson y que dirigió Don McKellar, que es prácticamente la misma sinopsis, ¿no? Se trata de un pequeño pueblo o una comunidad pesquera que requiere de que un médico se quede de fijo, de planta, en el pueblo para que una fábrica pueda negociar con ellos un contrato en aras de construir un espacio laboral que beneficie a toda la comunidad. Y para que este médico pueda quedarse y establecerse en la comunidad, se construye prácticamente toda una mentira alrededor para poder seducirlo, que hacia allá va precisamente el título. La adaptación mexicana está protagonizada por Memo Villegas. Y bueno, vamos a empezar a hablar del por qué es que les estoy citando este contenido. Sí, tiene puntos criticables y cuestionables, clichés, recursos humorísticos muy del cine mexicano actual, de los cuales a lo mejor algunos no nos sentimos tan afectos o ya sentimos que es muy repetitivo. También está esta incomodidad de escuchar la voz en off de Memo Villegas, por una razón, porque se confunde con otros contenidos de la misma plataforma en los cuales él ya presta su voz para narrar situaciones relacionadas a comer garnachas, a comer en la calle. Entonces puede ser como una extensión confusa y un poco repetitiva y cansada de escuchar, les digo, la voz de Memo Villegas por esta situación, porque pues están los mismos contenidos en la misma plataforma. Fuera de eso, ¿por dónde entrarle a La Gran Seducción? Y yo le voy a entrar por un aspecto que tiene que ver pues, con nuestros orígenes, es decir, de dónde venimos nosotros. En este caso, yo pertenezco a una generación de padres que tuvieron que salir de sus estados en la República para venir a la Ciudad de México y encontrar posibilidades y oportunidades de una mejor vida, de un mejor estilo de vida, de educación, de empleo, de cumplir deseos familiares, de cumplir deseos individuales. Vengo de dos padres, uno que es de Michoacán y otra que es de Guanajuato, que llegaron a temprana edad a la Ciudad de México. Temprana edad me refiero en ese límite entre que termina la infancia y va a empezar la adolescencia, pero que tenían lúcidos y muy resguardados y protegidos los recuerdos de sus lugares de orígenes de los cuales tuvieron que partir. Y de estos lugares de origen, pues eran pueblos, eran prácticamente pueblos alejados de todo, donde prácticamente la urbanización, la modernidad ni siquiera se asomaba. Era como la parte trasera, ¿no? De sus propias entidades. El, el repasar este pasado, el repasar nuestra historia de vida sobre el origen, sobre de dónde venimos, es lo que me llevó a identificarme de alguna manera con La Gran Seducción. ¿Ya que voy? Pues yo recuerdo mucho a mis padres que me contaban, ¿no? Cómo eran estos lugares que tuvieron que dejar siendo todavía niños, qué es lo que recordaban de esos sitios, y pues prácticamente me narraban o me relataban lugares o destinos parecidos a lo que vemos en la película. Principalmente mi padre. Mi padre creció en una zona colindante con ríos, entonces él tenía mucho esta dinámica de estarnos platicando en familia qué era lo que recordaba, cómo recordaba él aquel lugar pues campirano, rural, les digo, sin ninguna cercanía con la modernidad. Él tenía que cruzar 2 horas para ir a la escuela, 2 horas de ida, 2 horas de vuelta caminando. No había mayor cosa de entretenimiento más que los juegos habituales de los niños, ¿no? Canicas, vuelo castigado, etcétera. Eh, no, no, no había, les digo, mayor amplitud, mayor panorama para pensar en algo más, para pensar en otra cosa. Y si bien La Gran Seducción nos muestra un pueblo de alguna u otra manera tranquilo, con gente muy pacífica, muy amena, muy solidaria entre ellos, la realidad mexicana no era tan rosa, ¿no? O sea, había conflictos entre vecinos, había conflictos
de agarrarse a balazos, de agarrarse a machetazos, a navajazos, y que a veces esas historias se contaban a cuentagotas, porque eran como sucesos extraordinarios. Sin embargo, ocurrían, ¿no? Sucedían. Algo que no vemos en la película, pero pues de alguna u otra manera podemos pensar que ahí están, porque es verdad, ocurre, no todo es tan idílico. A lo que voy es que la gran seducción nos permite el no verla, no tomar lecturas desde la película, desde el interior de la película, sino más bien desde el exterior. Es decir, repasemos a nuestros antecesores, a estos antecesores que les digo, llegaron de provincia y formaron una vida, formaron un destino en la Ciudad de México o en alguna otra urbe, puede ser en Estados Unidos, puede ser en Monterrey, puede ser en Guadalajara, lejos de sus sitios de origen. Y no solamente quedaron lejos de esos sitios de origen, sino que además no volvieron. En el caso de mis padres, no retornaron a estos lugares por sus motivos habrán tenido, ¿no? El dolor por el pasado, o ya no les interesaba, o simplemente querían proteger los recuerdos de lo que fue aquel lugar que protegían demasiado, les digo, en su memoria, porque los tenían lúcidos, o sea, describían santo y seña de estos espacios. Y nosotros, una forma de reconstruirlo era a partir de sus propios relatos, de las propias anécdotas que ellos nos platicaban, nos contaban, y uno más o menos visualizaba cómo era la casita de madera o de adobe en la que vivían, cómo era el tener que ir al lago y bañarse, nadar ahí, el cómo era cruzar los caminos por las noches a veces con el miedo de que les fuera a pasar algo, el qué sucedía cuando llegaba alguien ajeno, alguien extraño, alguien de otro lugar a estos espacios, a estos lugares, cómo se le trataba, cómo se le recibía, cómo eran las señoras chismosas que también vemos identificados en la película. Entonces la gran seducción nos permite precisamente acercarnos a estas historias de aquellos padres, de aquellos abuelos, de aquellos familiares que tuvieron que emigrar, emigrar a distintas partes, a distintos rumbos, en aras de, les digo, de buscar una mejor calidad de vida. En la película no es necesario que salgan, bien nosotros, las nuevas generaciones, los herederos, el apreciar, el valorar, el cuestionarnos, el intrigarnos acerca de estos territorios que vieron nacer a, les digo, a nuestros padres, a nuestros abuelos. Y probablemente sea una pequeña invitación, ahí ya está en la conciencia o en el inconsciente de cada quien decir, oye, ¿qué pasaría si yo me lanzo a la búsqueda de este lugar? O sea, si yo voy a visitar el lugar donde nació mi padre, si yo voy a visitar el lugar donde nació mi madre, ya que ellos no lo hicieron, ¿por qué yo no? ¿No? O sea, podría ser una forma también de acercarme a ese que es de alguna u otra manera un pasado conectado conmigo, un pasado ligado a mí, y que no debo uno echar al bote de la basura, como que ya pasó y ya, no, hay una inquietud, ¿no? Hay una inquietud también de un tono de aventura, puede ser, claro, los tiempos han cambiado, han pasado 70 años, 80 años desde que eso sucedió, o sea, prácticamente el mundo se transformó por completo, pero la idea de conocer estos espacios de los cuales, les digo, venimos, por ahí creo que la gran seducción nos permite esa lectura, ¿no? El acercarnos a las semillas, a los orígenes de, de lo que hoy somos, de donde hoy estamos, y de esas historias que nuestros viejos dejaron atrás en lo físico, porque les digo que en lo mental, en lo emocional, siempre lo tuvieron muy resguardado, muy protegido, y tan es así que no necesitaban ni siquiera fotografías, ni cuadros, ni nada, ni dibujos por el estilo, todo lo tenían en la mente, y por qué no decirlo, también en el alma, en el corazón, porque uno nunca niega, como dicen, la cruz de su parroquia. Por ahí le pueden entrar a la gran seducción. Les digo, la lectura más allá de verla desde adentro, desde afuera, específicamente para quienes provenimos de familias que tuvieron que salir de otros estados de la República en condiciones a lo mejor de pobreza, miseria o de un ámbito rural para buscar una mejor calidad de vida en la urbe, en sitios donde hubiera las oportunidades de crecer
en educación, en empleo y en otros rubros.